El llamado a audiencia pública a celebrar el día martes en la legislatura provincial me mueve a estas pequeñas confesiones. Hube subido en 3 oportunidades a un pequeño avión para capturar imágenes de los anegamientos que siguieron a las lluvias del día 5 al día 13 de agosto, cuyas recurrencias no fueron graves en particular, pero sí la sumatoria de todas esas lluvias medianas, algunas pequeñas, algunas un poco más grandes. Y esa sumatoria es lo que generó una gravedad poco frecuente, que puso de manifiesto los problemas que tenemos con las ocupaciones de las avenidas de inundación, que están planteados en Cuenca Baja en la mayor gravedad, en la peor situación en los puentes de las autopistas. El puente de la autopista 8 reclama un redoblamiento del ancho de cruce, hoy en 180 metros, y el puente de la autopista 9 reclama multiplicar no menos de 5 veces el ancho que actualmente tiene esa autopista. La prueba de esos déficits la confirman las vías del ferrocarril Mitre, que continúa a esta autopista 9, exhibiendo cruces de no menos 1.500 metros a lo largo de los 4 kilómetros que asume sobre la planicie interdeltaria. En Cuenca Alta ya tenemos también, a la altura de Mercedes, una visualización muy clara a través de imágenes que descubren las edafologías propias de estas planicies de inundación, que a pesar de tener pendientes muy apropiadas, del orden de 40 a 45 centímetros por kilómetro, exhiben anchos de 500 a 1.000 metros. Si en cuencas altas, con esas pendientes, se advierten avenidas de esos anchos, que no es de imaginar en cuencas medias y en cuencas bajas, particularmente en aquellas áreas de cuenca baja en donde, alcanzando el brazo interdeltario, las pendientes descienden a 7,5 milímetros por kilómetro.
Es allí donde descubrimos los robos de los cauces principales que han venido siendo gestados, o sea, haciendo efectivos esos robos, en los últimos 60 años. Pero lo que la historia nos descubre es que esos robos ahora, hechos efectivos, primero por el empresario Pachelo, cuando genera el destape de sus cavas en los bañados de Villarrosa, y 50 años más tarde por José Ignacio Hurtado Vicuña y la familia O'Reilly y Lanusse de Endico en el barrio San Sebastián, concretando el robo del cauce principal del Luján en los bañados de Villarrosa y en los bañados de Celaya, vienen a confirmar un sentimiento de apropiación, no digo un sentimiento criminal, un sentimiento de apropiarse de aquello que por Código Civil siempre fue de dominio público imprescriptible. La apropiación de esos dominios públicos por ley 3148 de enajenamiento de los bañados de Luján, impulsada por el entonces senador Tomás Márquez, luego intendente de Pilar, ley de 1909, seguida por otra de desagües de 1910, descubre ese viejo deseo que ya en los planos del agrimensor Gonet de 1865 muestran esa voluntad de los propietarios de las tierras altas de hacerse de las riberas de esos bañados. La historia de esas apropiaciones lleva más de 3 siglos. Ya aquel que fuera el terrateniente más rico del hemisferio sur, Miguel de Ríos, en 1912 prueba haberse apropiado de esas riberas, que luego insisten sus herederos. Así es que en 1850 los vecinos de Pilar recurren al Cabildo de Luján para reclamar la devolución de esas riberas a la corona. El fallo aprobando esa solicitud es confirmado en 1756 por el Cabildo de Buenos Aires. Así es que desde los primeros títulos que tienen esas suertes, así eran llamados, esa primera legua y media que seguía a las riberas de los cursos de agua, desde 1601 a 1710, esas riberas permanecieron ese primer siglo en manos públicas. Luego pasan 40 años a manos privadas, vuelven a manos públicas y en 1709, por ley, vuelven a manos privadas. Lo que nadie advirtió es que esa ley era claramente inconstitucional, porque estaba violando los artículos 2577 y 2340 del antiguo Código Civil. Esos artículos fueron, uno de ellos, el 2340, modificado por el doctor Borda hace más de 50 años. Y ahora nuevamente el nuevo Código Civil lo toma, tal cual había sido modificado por Borda, y tiene su presencia en el artículo 235, inciso C, señalando
que el deslinde de los dominios públicos de los privados está fundado por una línea de ribera decreciente media ordinaria a fundar en relación a eventos de recurrencias mínimas de 5 años. Creo haber expresado en más de una oportunidad que esos parámetros resultan sin duda escandalosos tratándose de ideologías rurales, pero en el caso concreto de las ideologías urbanas no solo no es escandaloso, sino que es elemental. Y la prueba de ello es que tanto la ley 6252 del año 60 como el artículo 59 de la ley 8912 reiteran esos parámetros en términos aún más graves, puesto que ya no hacen hincapié en una línea de ribera decreciente media ordinaria, sino en una línea de ribera decrecientes máximas. El caso es que si hubiéramos respetado ese artículo 2340 modificado por Borda, ni hay que hablar del 2577 que habla de crecientes máximas, ninguna de estas ocupaciones de bañados y de esteros reclamaría el enunciado de ninguna clase de ley de humedales. Y al respecto quiero señalar que seguir insistiendo en formular leyes de carácter global, de banda excesivamente ancha, no sirve de nada, puesto que nuestro Código Civil ya las tiene. Y si no hemos sido capaces en 100 años de cumplir esos aspectos puntuales del Código Civil, ¿a qué imaginar que vamos a respetar una nueva ley de humedales? Que por otra parte, la ley de presupuestos mínimos, la Ley General del Ambiente, nos aclara en su artículo 12 la necesidad de formular leyes particulares, puesto que de lo que se trata no es solo de prevenir, sino también de remediar. Y cada remediación reclama el uso de alternativas, o bien judiciales, que demorarían, por mi experiencia, no más de un siglo en resolverse, o vías legislativas que se resuelven en pocas semanas. Si nosotros queremos no solo prevenir nuevos crímenes hidrológicos, y aclaro lo de crimen porque estamos hablando de robos de cauces principales, eso no es necesario aclarar que es un crimen, puesto que a los ojos de cualquiera menor calificación que esa no existe. Y en adición, hoy reconocemos con carácter supraconstitucional el artículo 420 bis del Código Penal Federal de la República de México, tipificando esos actos de la eliminación de los humedales como criminales. Así es que no necesitamos más leyes de humedales o una nueva ley de humedales, puesto que ya tenemos en esas bandas anchas recursos de sobra. Y en cambio sí necesitamos comenzar a ser más específicos con esas leyes particulares que algún día, de a poco, tenemos que comenzar a enunciar. Todos los cuerpos hídricos reclaman tratamientos tan particulares como las personas. Los ríos reconocen diferencias, por lo menos, comparables a las que reconocemos entre nosotros. Entonces, cuando tenemos que resolver un problema en Cuenca Alca, en Mercedes, tenemos que tener conocimiento de cuál es el problema puntual en Mercedes.
si a la entrada, si a la salida. Si lo tenemos en Jauregui, tenemos que hacer un análisis puntual del problema en Jauregui. Si lo tenemos en Luján, lo mismo. Si lo tenemos en la colina, en su camino hacia Pilar, lo mismo. Si lo tenemos en Pilar, otro tanto. Si lo tenemos aguas abajo de Pilar, cada situación de remediación de crímenes reclama una ley particular. Entonces, lo que solicito a los legisladores en el marco de esta audiencia pública, a la que no espero concurrir en términos personales, sino con la presentación de este video, entregado en mano por Secretaría Privada del doctor Mariotto, es la de solicitar que consideren los términos del despiste que cargan las solicitudes de ese 1,5 centenar de instituciones que piden leyes de banda ancha cuando parecieran no entender de la existencia de esos artículos del Código Civil, del Viejo y del Nuevo, que equivalen a 1.000.000 de leyes de humedales. Si no somos entonces capaces de cumplir con el Código Civil, ¿a qué seguir fabricando declamaciones legislativas de espectro ancho que no guardan el más mínimo aprecio por ese presupuesto mínimo del artículo 12 que nos reclama leyes particulares? A esas leyes particulares les dedicaré este video. Y a los efectos de facilitar un primer contacto visual con esas imágenes, paso a relatar lo que sigue.
imagino la necesidad de explicar lo que cabe a esta imagen. He escrito perfil de fondo de la Gran Laguna y batería convectiva de aproximadas 2.500 hectáreas. El curso que hoy se presume principal, este que marcha por aquí, conserva su senda actual aislada de lo que sería la Gran Laguna, para no contaminar las aguas inmediatas al sur. Solo se une en el extremo noroeste del CUBE. El CUBE o Club Náutico Escobar es esta urbanización que hay en este extremo de la pantalla, y la salida de las aguas de esta laguna sería por este rinconcito. Naturalmente, en condiciones normales, cuando se producen los grandes anegamientos, la laguna se va a saturar y los cuellos de la laguna, que van a estar más elevados en el sector sur por el movimiento de los suelos, van a generar un recipiente de una enorme amplitud antes de ser transferidos por este sistema de corredor de 500 a 1.000 metros de ancho que vamos a gestionar a partir del Club Náutico Escobar. La autopista 9 aparece en el extremo inferior de la imagen. El ferrocarril Mitre es esta línea que está aquí. En toda esta área no se reconoce ninguna presencia humana otra que la que han comenzado a gestionar los hermanos Completa con este galpón, con un relleno que están haciendo en esta zona, que corresponde al paso del antiguo cauce principal del Luján, uno de los brazos del cauce principal del Luján que pasaba por aquí. El cauce principal es este, que ellos se han ocupado de taparlo aquí y de hacerlo morir aquí con otro terraplén más. Se visualiza perfectamente que este cauce aquí tiene 45 metros de ancho y el que presumen principal no supera los 20 metros, entre 15 y 20 metros. Sin embargo, esta generación de crímenes sobre el cauce principal del Luján, esta familia Completa es solo el tercero o el cuarto que viene a sumar crímenes. Primero fue Pacello, después lo siguió Hurtado Vicuña con los Lanús y O'Reilly, después lo siguió Blacksley y ahora lo continúa los hermanos Completa. Tengo la esperanza de que, si no es por vía judicial, la legislatura en algún momento advierta que estos crímenes también son imprescriptibles y tarde o temprano, cuanto más tarde peor, porque siempre son más caras las remediaciones, esto conocerá lo mismo que conoció hace 500 años al norte de este sector, en donde hoy ubicamos la Laguna Grande y Pequeña de Otamendi. Esto sería una reproducción de lo que tenemos que gestionar para que todas estas aguas, que las imágenes de los videos previos de esos 3 vuelos muestran conformando océanos, tengan, por la poca profundidad y por el perfil de fondo que aquí está indicado, que hoy reconoce el fondo del cauce en este punto del cruce de la autopista 72 centímetros. La propuesta es perfilar este fondo para que vaya ganando en profundidad. Siempre son valores respecto del Instituto del IGM, o sea, 0 metro, 1 metro sobre el nivel del mar y 2 metros a la salida. De manera que aquí haya una generación de calor mayor que la que encontramos aquí y las aguas, que están llamadas por sistemas convectivos a seguir ese gradiente térmico de ligera menor temperatura,
ellas se vean invitadas a moverse en esta dirección, no en función de la pendiente que le damos al fondo, que eso prácticamente no tiene ninguna importancia, sino en función de esa búsqueda del gradiente térmico de ligera menor temperatura. Entonces lo que hacemos es resaltar este mismo borde que tiene el río Luján, fruto seguramente de viejas limpiezas de lecho, no conectar este cauce con esta gran laguna, puesto que este cauce hoy trae todas las miserias del parque industrial y de todas las poblaciones que le acompañan, que siempre han aprovechado de los cursos de agua para volcar sus miserias. Entonces, en flujos ordinarios mínimos, el río Luján seguirá haciendo, por este presunto cauce principal, sus viajes. Y solo en situación de eventos máximos, esas aguas desbordarán a este sector. Lo mismo, estas aguas que tarde o temprano serán repuestas en sus cauces principales, puesto que los cauces principales, vuelvo a repetir, esos crímenes hidrogeológicos son imprescriptibles y tarde o temprano habrá que devolverlos. Entonces, la propuesta de este gran sector de 2.500 hectáreas es que con plan maestro, con legislatura o con lo que sea, estas áreas queden preservadas para conformar esta formidable batería convectiva de aproximadamente 2.500 hectáreas, que sea la que se ocupe de dinamizar estas aguas para alcanzar el sistema de ensanche del río Luján, que es la otra propuesta que pocos minutos más adelante en este mismo video advertirán. Bueno, nada más.